Ya, muy bien, vamos a empezar. Correcto. Voy compartiendo la pantalla. Y con los otros 13 minutos quería. ¿No le apagas el micrófono? ¿Te apagas el micrófono? Ya, vamos a compartir la pantalla. Que está cargando. Me dicen si se logra ver. A ver si logra ver. No. No, ya, ahorita No, está nada cargando. aún. Ya, ahorita debe estar cargando, ¿ya? Ahora, Ahora sí, profesor. ya está, perfecto. Vamos a empezar, ¿ya? Primera pregunta. El tema es ya para cerrar el tema de energía. Bueno, vamos a mezclar un poquito más de energía, trabajo y potencia, ¿ya? Y con eso ya cerramos el tema de energía. A ver, empezamos con la pregunta 1. A ver, la pregunta 1 dice así. Ajá. A ver, acá está. Dice, el bloque se suelta en A y se detiene en P. Ya, es lo que está diciendo. El bloque se suelta en A y se detiene en P. Acá está. Listo. ¿Qué significa que se suelte en A? A ver, ¿qué significa que se suelte en A? ¿Qué indica O eso? sea, que el bloque va a viajar de A hasta P. Ya, Su velocidad indica inicial es también que su velocidad inicial en el punto A, ¿cuánto es? cero. Cero. Pero 0. Ya, entonces con ese punto vamos. Entonces, el bloque ya va a iniciar su velocidad en el punto A y va a terminar su velocidad en el punto P. Implica entonces que el móvil, cuando es soltado, su velocidad inicial es 0. Aquí es 0.
Y cuando el bloque llega al punto P, ¿sí? Cuando este bloque llega a este punto P, su velocidad final también va a ser ¿cuánto? 0. Su velocidad final también va a ser 0. Pero ¿por qué la velocidad final es 0? Si se supone que cuando él baja, la velocidad empieza ¿a qué? Aumentar. Aumentar. Pero ¿por qué motivo al final en el punto P su velocidad llegó a 0? Determine de si el tramo AB es liso y el tramo BP es áspero. Ah, ya. Y encontré el motivo. Entonces, se supone que en el tramo AP, perdón, en el tramo BP, en este tramo, ¿ya? En este tramo de acá, como existe rozamiento, uno de los efectos del rozamiento es que el rozamiento va a empezar a quitarle ¿qué? Velocidad al móvil. Pero el rozamiento empieza a partir de qué punto, según el problema. A partir del punto B. Desde B hasta P, desde B hasta P, pongamos esto de acá, ¿sí? Entonces, desde B hasta P, hay lo que se conoce como el rozamiento, ¿sí? Entonces, desde B hasta P, este es el punto B, se coloca por acá, es el punto B y este es el punto P. Listo. El punto B y el punto P. Entonces, en el punto B y en el punto P. Entonces, en el punto P, la velocidad final es 0. Pero entre B y P aparece una fuerza llamada la fuerza de ¿qué? ¿Qué fuerza aparece? Rozamiento. La fuerza de rozamiento. Sí, aquí hay una fuerza de rozamiento. Correcto, específicamente fuerza de rozamiento cinética. Y lo que nos está pidiendo el problema es determinar qué distancia avanza el móvil para detenerse. Sí, básicamente nos piden hallar esta distancia de. Listo, correcto. Muy bien. Ya, ¿cómo resolvemos un problema como este? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo tengo este problema y este tipo de problema muy parecido muy peculiar a este, y yo veo que hay rozamiento, existe una relación, un teorema llamado el teorema o el teorema el trabajo y la energía mecánica. ¿Sí? Entonces decimos así, el trabajo versus la energía mecánica. ¿Correcto? En otros textos te van a decir las fuerzas conservativas es igual a las fuerzas no conservativas. Si decimos así, las fuerzas conservativas es igual a las fuerzas no conservativas. ¿Quiénes son las fuerzas que nunca se conservan? El trabajo es la no conservativa, mientras que la energía es la conservativa. Por eso, una vez haber explicado eso, hay una fórmula que dice que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, profe, ¿por qué la fuerza de rozamiento? Porque dígame, la fuerza de rozamiento se relaciona con la distancia. Y cuando tú multiplicas fuerza por distancia, ¿qué obtienes? ¿Qué obtenías si tú multiplicabas fuerza por distancia? ¿El famoso qué? Energía. ¿El famoso? Fuerza por trabajo. Trabajo, claro. Por eso colocamos, ¿no? El trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Correcto? Está bien. Ahora, si tú quieres ser más específico, dirás esto. Está bien. Dirías lo siguiente, ¿no? Dirías así. El trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Pregunta, ¿dónde inicia el problema? ¿En qué punto inicia el problema? A ver, ¿en qué punto inició? Inició en el punto ¿qué? Inicia en el punto A y termina en el punto ¿qué? P.
Entonces, ¿sí? ¿Está bien? Entonces decimos lo siguiente. El trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la energía mecánica en el punto A menos la energía mecánica en el punto B. ¿Está bien? Entonces con eso ya vamos a desarrollar. Sigamos por acá. Desarrollando. Pregunta. ¿Cómo se calculaba el trabajo de cualquier energía, de cualquier fuerza? A ver, ¿cómo se calculaba el trabajo? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. En este caso, como es el trabajo de la fuerza de rozamiento, sería la fuerza de rozamiento por la distancia. Ahora miren algo. Dígame, ¿el bloque para dónde se mueve? ¿O hacia dónde se mueve el bloque? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y pregunta, ¿y la fuerza de rozamiento a dónde apunta? La izquierda. A la izquierda. Entonces, como el movimiento es opuesto a la fuerza, por lo tanto, la fuerza de rozamiento tiene un signo específico. ¿Qué signo debe ser? Negativo. ¿Qué signo debe Negativo. ser? Negativo. Negativo. Entonces ponemos menos la fuerza de rozamiento por la distancia es igual. Ahora, recordemos, ¿qué era la energía mecánica? ¿O cómo se determinaba la energía mecánica? A ver, ¿cómo se determinaba la energía mecánica en A? Todo esto en A. ¿Qué era energía mecánica? ¿Qué era? La energía cinética más energía potencial No. gravitatoria más energía potencial Más. elástica. Pero todo esto en el punto ¿qué? Como no hay en el punto En B. el punto A. Y ahorita vamos a analizar si es que hay o no hay. Primero esa parte. Después, cuando ya vayamos a otro problema, en el tanto vamos eliminando, ¿ya? Más la energía mecánica en el punto B. ¿Sí? Esta es la energía mecánica para el punto B. Ah, pero no es más, es menos, ¿no? Menos la energía mecánica en B. Sería la cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Pero todo esto en el punto B, B, B y B. Ahora sí analicemos. En el punto A, ¿qué energía crees que no existe? Para irlo tachando. Elástico. La elástica. En A no hay elástica. ¿Qué más no hay en A? ¿Se ha dado cuenta cuánto es la velocidad en el punto A? Serapio. Ah, por lo tanto, No si la existe. velocidad es cero, la cinética es cero, No según la existe. regla. No hay. Gravitatoria en A habrá. ¿Sí? Recuerden que para que exista gravitatoria necesita tener altura. Dígame, en el punto A, Sí. ¿hay altura? Sí hay, entonces sí hay gravitatoria. Entonces vamos a ir colocando lo que va quedando. Decimos, menos la fuerza de rozamiento por la distancia es igual la energía potencial gravitatoria en el punto A menos. Ahora vamos al punto B. A ver, dígame. Miren el punto B. ¿Qué energía no existe? O cuyo valor es cero. Elástico. A ver. Potencial gravitatoria. Elástica. La energía elástica. La gravitatoria también. ¿Ya? No es gravitatoria. Tampoco es gravitatoria porque está en el piso. Otro. Tampoco es cinética porque la velocidad final es cero. Pero Entonces está en acá B ponemos o en B. Profe. en B. Ah, perdón, pero que hemos cometido un error. Claro. ¿Por qué, profe? Porque es final menos inicial. ¿No? Acá la fórmula dice final menos inicial. Entonces acá debe ser primero la B, después ¿quién? Al revés. Primero la B, después la A. Entonces, ya. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar el menos A al de A negativo y al de B positivo. ¿Les parece? ¿Sí? Nada más así. ¿Ya? Entonces acá quedaría menos, ¿no? Menos, porque aquí en P, perdón, sale cero todo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? En P sale cero todo. Acá en este punto final aquí sale todo cero. Ya listo.
Entonces desarrollando tendríamos. A ver, entonces acá tendríamos lo siguiente. Entonces finalmente nos quedó que menos la fuerza de rozamiento por la distancia es igual a menos energía potencial gravitatoria de A. Ah, pero como en ambos tienen negativo, los podemos eliminar, ¿no? Pregunta, ¿alguien recuerda cómo se calculaba la fuerza de rozamiento? A ver, ¿cómo se calculaba la fuerza de rozamiento? M por D. A ver, era el coeficiente de rozamiento por la normal, por la distancia. ¿Y cómo se calcula la energía potencial gravitatoria? Es la masa del cuerpo, gravedad por la altura en el punto A. Listo. Hay un pequeño detalle, la normal. No sabemos cuánto es la normal. Entonces vamos al gráfico inicial. Vamos a calcular la normal. ¿Les parece? A ver aquí. Voy a hacer aparte aquí aparte. Voy a determinar la normal aquí aparte. Aquí. El bloque va del punto B al punto P, ¿no? El bloque va del punto B al punto P. ¿Sí? Así va el bloque. Entonces, este es el punto B, este es el punto P. Ahora, esta flechita que va a apuntar hacia abajo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Peso o no? Tensión, peso. Peso es masa por gravedad. Y la flechita que va a apuntar arriba se llama normal. Entonces, en este caso, la normal es masa por gravedad. Ahora sí. Entonces acá ponemos UK por la normal. Pero ¿cuánto vale UK ya? Vamos a darle valor ya, ¿no? Hay que darle valor ya. A ver. 0,5. 0,5. ¿Cuánto vale UK? ¿Me dice cuánto es UK? A ver, ¿cuánto vale UK? UK vale 0,5. UK vale 0,5. Un medio. De por la normal. Y la normal es masa por gravedad. M por G por la distancia es igual a M por G por la altura en el punto A. Ah, mira, ¿te has percatado de algo? ¿Qué puedes eliminar? La M y la G. M por G. M por G. M por G. M por G. Sale 2. 12. Entonces, ¿cuánto es la distancia? 2 veces la altura en el punto A. ¿Y cuánto es la altura en el punto A? Ah, es H. Entonces, H. la distancia es 2H. Correcto. La respuesta en este problemita es 2H. La distancia en el punto A, la distancia que recorrió hasta detenerse es 2H. Esa es la manera, la forma, la técnica, el procedimiento, el método para poder resolver un problema de energía cuando tú veas que en el transcurso del movimiento, ¿sí?, me estén dando el rozamiento. Correcto. Cuando a ti no te dan el rozamiento, tú simplemente igualas, ¿no? Energía mecánica final igual a energía mecánica inicial. Pero cuando existe ya el rozamiento, debes aplicar el teorema del trabajo versus la energía mecánica. Pregunta 2. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Sí? Pregunta 2, ¿qué nos está diciendo? ¿Ya? Pregunta 2 dice así. A ver. Pregunta 2. Dice. La esfera de 5 kilogramos es abandonada, así como, ya sabes, se abandona. ¿Ya? Es abandonada en A. ¿Qué más dice por acá? Determine la tensión en la cuerda cuando pasa por B. ¡Ah, caramba! Determine la tensión en la cuerda cuando pasa por el punto B. Ya, a ver, aquí vamos a aplicar dos principios básicos. Uno de dinámica circular y el otro principio es ¿de qué? De energía mecánica. A ver,
Supongamos que esto era el techo donde se sostiene o se sostenía inicialmente el hilo que suspende, del cual se suspende esa esfera. ¿Ya? Acá. Inicialmente está en este punto la esfera, ¿no? Inicialmente la esfera está en este punto. Ya, listo. Según el problema, como este es el punto A, ¿cuánto es la velocidad inicial en este punto? 0, ¿no? Me dice que el radio es de 5 metros. Ya, listo, perfecto. Ya está, muy bien. Listo. Pero me pide ahora cuánto será la tensión de la cuerda cuando él pase por el punto B. ¿Está bien? La esfera ahora va a pasar por el punto B. ¿Está bien? Ahora, pero ¿con qué velocidad pasará el cuerpo por este punto? Es una gran pregunta. Es la que yo quiero averiguar. No sé con qué velocidad pasa por este punto B. ¿Está bien? Ahora, suponiendo nada más, solo supongo, ¿ya? Que este punto B es el piso. Supongamos que ese sea el piso, mi nivel de referencia, ¿ya? Pregunta, si del punto de donde está suspendida la pita vale R5, ¿me pueden decir entonces cuánto mediría o cuánto mide desde ese mismo punto pero hacia al punto B? ¿Cuánto mide? Sabiendo que este señor va a ir más o menos avanzando como una especie de... ¿No? 5 igual, ¿no? Sí. ¿Correcto? Sí. Porque esa pista va a actuar como ¿qué? ¿Como un qué? Como radio. Como radio. Como radio, ¿no? Entonces este vale 5 metros. R vale 5 metros. Perfecto. Ya está. Ahora, muy bien. Ajá, pero aquí, profesor, nos está dando un ángulo. Tiene razón, acá hay un ángulo. ¿De cuánto? De 53 grados. 53. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo trazo, por ejemplo, aquí una línea? ¿Sí? A ver. Si ese 53 me puede decir entonces, si él es 5 metros, acá es 37. Si es que no me equivoco, si no me falla, la vista, desde el punto negro hasta la primera línea azul, ¿cuánto mide? 3. 3 metros. Eso explica entonces, eso quiere decir ¿Qué es lo 3? que si yo mido de la línea azul hasta la otra línea azul, ¿cuánto mide? 2 metros, ¿sí? Y esos 2 metros que vienen para la esfera, sí, ese 2 metros que viene a ser para la esfera, Su altura. que viene a ser la altura que se encuentra, ¿sí? En función a ese nivel de referencia. Ya está. Lo que vamos a hacer es averiguar con qué velocidad pasa por ese punto. Ya. En este caso de acá, muy particular, nunca nos está diciendo que este móvil se le esté ejerciendo alguna fricción. El problema nunca la menciona. ¿Ya? El problema nunca dice eso. Entonces, como aquí no hay nada, ningún tipo de rozamiento, fricción, porque si existe fricción, tú automáticamente tienes que pensar en el teorema de trabajo de la energía mecánica. Eso es lo primero que tienes que pensar. Entonces, pero como acá no existe nada de eso, vamos a aplicar nuestra ley que dice que la energía mecánica final es igual, en este caso, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en el punto B. Ahora sí, analizando, porque ya quiero que analice de forma rápida qué energía existe en A y qué energía existe en B. A ver. Cinética. Ya, en A existe energía cinética. ¿Y qué más? Gravitatoria. Y gravitatorio, correcto. Pero no En cambio en B... velocidad 0. Ah, sí, tienes razón, la velocidad inicial de arriba es 0, entonces cinética no existe. Solamente existe energía potencial gravitatoria. Perfecto, energía potencial gravitatoria, mientras que en el punto B sí existe energía cinética. En el punto B, esto fue en el punto A. Y recordemos que energía potencial gravitatoria es la masa de la gravedad por la altura en el punto A y la cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto nos permite eliminar la masa en ambos extremos. Chao masa,
Gravedad es 10, a la altura en ese punto es 2, si es que no me equivoco, ¿sí? Gravedad 10 20. por la altura 2 es igual a 1/2 por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto sería la velocidad al cuadrado en ese punto? A ver, creo que es 40, Sí, ¿o no? 40 al cuadrado. Sí, 40. 40, ya, pero es velocidad al cuadrado. Profe, pero le sacamos pues raíz cuadrada. Déjenlo ahí como está. Déjenlo así como está. Velocidad cuadrada es igual a 40, ¿ya? Déjenlo así como está. No le hagan nada. Profe, ¿por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. A mí en ningún momento me piden allá la velocidad. Lo que está pidiendo es qué cosa. Tensión. ¿Qué cosa pedía? La tensión. La cuerda al pasar por Ahora, la- si ustedes recordarán algo de dinámica circular, este problema se parece mucho a un problema de dinámica circular. ¿Sí o no? ¿Recuerdan ustedes que en dinámica circular nosotros hacíamos este procedimiento? En B hay un peso, ¿sí o no? Que se llama masa, el peso de B, ¿sí? Y como esto es una cuerda, se supone que hay tensión, ¿o no? ¿Sí? Acá hay una tensión, ¿sí? Esto es tensión, ¿sí? Y como vamos a desarrollarlo como dinámica circular, en dinámica circular, cuando teníamos un problema como ese, decíamos así, la tensión, perdón, decíamos, fuerza a favor menos la fuerza en contra, igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ahora, recuerda, profe, ¿a favor de quién? De la aceleración centrípeta y en contra de la aceleración centrípeta. ¿Cómo sé que está a favor o en contra? ¿Cómo sabemos que está a favor o en contra de la aceleración centrípeta? ¿Cómo sabíamos eso? A ver. Recuerden que la aceleración centrípeta siempre apuntaba hacia dónde. Hacia el centro. ¿Sí? Hacia el centro. Entonces, el que está a favor de la aceleración es la tensión y el que está en contra es el peso. El peso de B es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Profe, pero ¿cómo se calcula la aceleración centrípeta? Muy bien. Según los textos, para determinar la aceleración centrípeta hay dos formas. Una de las primeras formas es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Mire, por ese motivo que no lo reemplazaba o no lo terminaba de desarrollar. Entonces acá diríamos, mire, la tensión no la conozco, es que la que quiero averiguar. ¿Cuánto es el peso del señor? Su masa es 2 kilos, por lo tanto él pesa 20. Igual a 2. Por la velocidad al cuadrado es 40. Todo dividido entre quién? Entre el radio. ¿Cuánto es el radio? 5. Por lo tanto, desarrollamos tensión menos 20. Es igual. ¿Cuánto es 2 por 40? 80. 80 entre 5, ¿cuánto es? 16. Tensión vale 36. 16. 16. Por lo tanto, ¿cuánto es la tensión? 36. No sé. 36 newton es la respuesta. Y ese sería el desarrollo. La alternativa B es la respuesta. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra respuesta de esta preguntita muy peculiar en energía. ¿Correcto? Entonces, el tema de energía es un poquito complejo porque a veces tenemos que utilizar temas que ya posiblemente se nos haya olvidado. ¿Correcto? Por eso es importante que el tema de física lo recorremos muy bien, específicamente las fórmulas, las leyes, los principios. Pregunta 3. A ver, pregunta número 3. Ahí está. Dice, un lanzador de pelotas de béisbol lanza pelotas de 30 gramos, valga la redundancia, en 0.1 segundo y salen con una rapidez de 30. Calcule la potencia media que se le imprime a cada pelota. Ya, muy bien. A ver, dice,
Un lanzador de pelotas de béisbol lanza pelotas de 30 gramos en 0,1 segundo. Y salen con una rapidez de ¿cuánto dice? De 30 metros por segundo. Calcule la potencia media que se le imprime a cada pelota. Muy bien. A ver por acá. Ya, a ver. A ver, lanza pelota de 30 gramos en 0,1 segundo y sale con una rapidez de 30. Ya, eso es lo que está diciendo. Ya, primero. A ver, primero lo primero. ¿Cómo determinamos la potencia? Bueno, la potencia media es igual que la potencia, ¿ya? La potencia, según nos dicen, es ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Cómo se determina la potencia? ¿Cómo calculamos la potencia? A ver. ¿Cómo determinamos la potencia? Fuerza por velocidad. Ya, muy bien. A ver, primero, según el teorema, la potencia es igual, primero, en primer lugar, la potencia es igual ¿a quién? Al trabajo sobre el tiempo. Eso es lo El primero. tiempo. Al trabajo realizado por el tiempo. ¿Ya? Pero si yo tengo un cuerpo que se mueve con velocidad constante, ojo, solo con velocidad constante. Si la velocidad es constante, significa que va con mRU, ¿sí? La potencia empleada a ese objeto es la masa del cuerpo por la velocidad. Eso me indica el teorema. ¿Correcto? Eso es lo que me está indicando el teorema. Ahora sigamos por acá. Se supone que yo tengo, el trabajo no hay. No dice cuánto es el trabajo. ¿Sí? Aunque el trabajo es fuerza por distancia. Tengo fuerza, no indica cuánto es la fuerza, la distancia la puedo calcular. Ya, no indica. Creo que lo más ideal es que trabajemos con esta fórmula, ¿no? Entonces la potencia será, ¿cuánto es la masa del cuerpo? Acá dice que es 30 gramos. Pero nosotros nunca trabajamos con gramos, trabajamos con con kilogramos. Entonces sería 30 sobre quién? 30 sobre 1000. 1000. 30.000 avos. ¿Sí? Por la velocidad. ¿Y la velocidad del móvil cuánto es? Es 30. Casualmente también es 30 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto es la potencia? 0,0. ¿Cuánto sería? 30 por 30, 900. ¿No? ¿Sí? 0,9. 0,9. 0, Claro. 900, 0,9 watts, porque la unidad de las potencias es watt, pero aquí no existe ninguna. Hay 150, 120, 135, 180, 200. A ver, vamos a mirar bien. No. A ver. Lanza pelota de 30 gramos en 0,1 segundos. Sale con una rapidez de 30 y está. 30 gramos en kilos, 30.000 avos. Ahí está. Masa 30.000 avos por la velocidad. 0,9 watts. Porque no hay otra forma. Porque no hay velocidad. Bueno, velocidad sí hay. No puedo trabajar con la primera fórmula, puesto que no hay trabajo. Y el trabajo se puede calcular fuerza por distancia entre el tiempo. Ya. A ver, un lanza pelotas con 30 gramos hace en 0,5 y sale con una rapidez de 30. ¿Cuál es la potencia media que se le imprime a cada pelota? Está bien, 0,9 sale, ¿ya? No se ha equivocado. 0,9 watts es la respuesta. ¿Correcto?
0.9 watts es la respuesta. Correcto, ese vendría a ser nuestra respuesta. Ya. Correcto, esa sería la respuesta. Ah, perdón, acá hay un error. No es masa por velocidad, esto es impulso, es fuerza por velocidad. Ahí ya cambia. Ahí ya cambia el chiste. Es fuerza por velocidad, lo he confundido con el impulso. Ahí es, acá es fuerza por velocidad. Ya listo. Pero ahora necesito saber con qué velocidad sale el cuerpo. A ver. A ver acá. Se supone que hay un beisbolista que está lanzando pelotas, ¿sí? De 30 gramos, masa 30, ¿sí? Y salen con una rapidez de 30. ¿Sí? Cuando salen con una rapidez de 30 metros por segundo. Eso es lo que nos está diciendo. Ya. Correcto, eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué más? Pero no dice con qué fuerza sale. Ajá. Si trabajamos la fuerza, sería excelente. Y dice que lanza pelotas de 30 kilogramos en 0.2 segundos y sale con una rapidez de 30. Al menos que pensemos algo por acá. A ver. Que él cuando empieza a salir la pelota, si todavía no ha salido de su mano, ¿ah? ¿Sí? Todavía no ha salido de su mano. Como no ha salido de su mano, entonces la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Entre que sale de su mano hasta que verdaderamente sale, ¿sí? En este punto, la velocidad es ¿cuánto? ¿Cuánto es? 30, ¿no? 30. En este transcurso de tiempo, en este transcurso es lo que demora 0,1 segundo. Si nosotros calculamos cuánto es la aceleración, podemos trabajarlo. A ver, decimos aplicando algo de MRV, decimos velocidad final es inicial más A por T. La velocidad final es la inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? A0 más A, que no conozco, por el tiempo, que es 0,1, un décimo, como quieran llamarlo, ¿sí? Un décimo. Pero la velocidad final es 30, ¿sí? Es 30 la velocidad final. Colocar acá. 30. ¿Cuánto sería la aceleración del móvil o de la pelota? A ver. 300. Con esta aceleración el móvil sale. Correcto. Ahora muy bien. Sigamos por acá. Listo. Si aplicamos lo que sabemos de dinámica lineal, porque al haber fuerza, al haber dinámica, decimos lo siguiente: la fuerza es igual masa por aceleración. ¿Cuánto es la masa del bloque de las pelotitas? 30 gramos, 30 sobre 1000. Multiplicado por 300. ¿Cuánto sería la fuerza? ¿Está bien 9? 9. 9, ¿no? Sería 9 newton, sería la fuerza. Con 9 newton el señor sale de ese lugar. ¿Está bien? Ya está. Como yo tengo la fuerza, entonces hay que ver cuánto es la velocidad que es. Pero ya sé que la velocidad es la velocidad media. ¿Sí? La velocidad media.
Acá dice que es la potencia media. ¿Está bien? Acá me dice que es potencia media. Ya tengo entonces que este señor aquí es, la fuerza es 9 newton. Ahora, listo. ¿A qué le llamamos la potencia media? En algunos textos nos dicen lo siguiente. A ver. En algunos textos nos dicen lo siguiente por acá. Que la potencia media es equivalente a la fuerza por la velocidad media. ¿Sí? Por la velocidad media. Ahora, muy bien. En cinemática recordamos que era la velocidad media. ¿Cómo determinamos la velocidad media en la cinemática? A ver, ¿cuánto es la velocidad media? Muy bien. ¿A qué le llamamos nosotros velocidad media? A ver, ¿cuánto será la velocidad media? A ver, velocidad media. Según la cinemática, la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Eso sería la velocidad media. Y en este caso, el desplazamiento es la distancia entre el tiempo. Eso sería la velocidad en este caso. ¿Sí? Correcto, eso sería la velocidad media. Correcto, es el desplazamiento entre el tiempo. Eso vendría a ser la velocidad media. A ver, vamos a tener que determinar esa bendita velocidad media para poder determinar, porque la fuerza ya la tenemos. En este caso, el desplazamiento vendría a ser los dos puntos de partida y llegada. Si del momento que sale hasta que del momento que es impulsada hasta que sale la pelota completamente de las manos del que lanza las pelotas. ¿Ya? A ver. A ver, ¿cuál sería la velocidad media? Vamos a calcular por acá la velocidad media, ¿ya? Vamos a poner este por acá. Potencia media, vamos a ponerlo por aquí porque hay que determinar la velocidad media. A ver, según la cinemática, la velocidad media es el equivalente a ¿quién? Aquí. La velocidad media viene a ser el desplazamiento entre el tiempo. El tiempo ya la tenemos, que es 0,1. ¿Correcto? Y eso vendría a ser el tiempo. 0,1. Ahora el desplazamiento, ¿cuánto sería? ¿Cuánto se desplazó desde el punto, desde este punto Y? Si hay aceleración, lógicamente va a haber distancia. A ver, ¿cuánto sería la velocidad media? Porque no podemos multiplicar directo 9 por 30, sale 270. Y no hay alternativa a 270. A ver, ¿cómo determinaríamos la velocidad media? Ya. A ver. Ya, pero como este es un MRV, en el MRV, según la regla, dice que la velocidad media es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, cuando es un MRV. Entonces la velocidad media en este caso va a ser igual a ¿cuánto? Velocidad final, ¿cuánto es? 30, la inicial es 0, dividida entre 2, ¿sí? Dividida entre 2, entonces ¿cuánto es la velocidad media? En este caso, metros por segundo. Ahora sí, como ya tenemos la velocidad media, podemos decir que la potencia media es igual. ¿Cuánto es la fuerza? ¿Con qué fuerza lanzada? 9. A ver, con 9. ¿Y cuánto fue la velocidad media? 15.
¿Cuánto es 9 por 15? 9 por 15, ¿cuánto es? 135. 135. ¿Sí? 135 es la velocidad media. 135 watts es la velocidad media. Entonces la alternativa correcta vendría a ser aquel que diga 135. Y la alternativa está en la alternativa C. 135 watts es la potencia media con la que se lanza ese objeto. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado. Ya una cosa es potencia, solo potencia. Una cosa es potencia media y otra cosa es potencia instantánea. Son cosas muy distintas, ¿ya? Correcto. ¿Por qué? Porque potencia instantánea es se trabaja con la velocidad que está en ese instante. Por ejemplo, si hubiese sido en el instante Y, con qué velocidad trabajaríamos? Si fuese en el instante en el punto Y, ¿con qué velocidad trabajaríamos? 30. Con 30. Claro, cuando es potencia instantánea, se trabaja con la velocidad que está en ese instante. Por eso se llama este término instantáneo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, un problema de potencia fuera de lo normal, ¿sí? La cual nos ha pedido en este caso. Ya. La velocidad media, esta fórmula de la velocidad media funciona cuando ustedes están trabajando un tema de MRV. ¿Sí? Así se determina la potencia media. ¿Ya? A ver, sigamos por acá. Un ratito, por favor, están tocando el timbre, un ratito, un minuto.
Ay, qué pendejo. Listo, continuamos. Disculpen. Pregunta 4. A ver, por aquí me lo doy. A ver, pregunta 4. Disculpen. Dice acá, pregunta 4. Oye, pues la 4 se repite, ¿no? La pregunta 5 no. La pregunta 5. La 4 se repite. No, ¿cuándo me doy? Pregunta 5. A ver. Listo. Pregunta 5 dice así. Ya está, dice. Si en el punto A se abandona una esfera lisa de tal forma que se desprende en B, determine H. A ver, ¿por qué dice que se desprende en B? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega al punto B, su velocidad ¿cuánto es? 0. 0, claro, por eso dice que se desprende en C. ¿Ya? Por eso dice que se está desprendiendo en el punto C. Vamos a tener solamente el gráfico por acá. ¿Ya? Vamos a tener solo el gráfico. Aquí está. Aquí está, perfecto. Listo. A ver, aquí está el gráfico. Muy bien. A ver aquí. Ya está. Según el problema, este señor se abandona en el punto A, por lo tanto su velocidad inicial acá es 0. ¿Correcto? Como la esfera se desprende en el punto B, implica entonces que cuando esté en el punto B, la esfera, su velocidad también tiende a 0. Era pío. Aquí tiene 0. Ya por eso se desprende. Por eso se cae. Ahora miremos la altura. Si tomamos como referencia esta línea de acá, ¿sí? Desde el punto B hasta la línea azul, ese debe ser la altura. Correcto, desde B hasta este punto debe ser la altura. Hay que determinar cuánto sería. Está bien, pero todos sabemos, por ejemplo, que este de aquí ya tiene medida. ¿Cuánto mide esa línea que está acá? 2 metros. 2. 2 metros. Este ya vale 2. Ese de allí ya vale 2. Correcto. Entonces ya sabemos que este vale 2 metros. ¿Ya? Ese de allí vale 2 metros. Ahora, recuerden que acá hay 30 grados. Si nosotros por acá trazamos una línea, aquí, esta línea azul que está por acá, vamos a ampliar un poquito para que se pueda visualizar mejor y ustedes puedan ver cuánto vendría a ser esa línea azul en el triángulo rectángulo que se ha formado en este punto. A ver, usando nuestros conocimientos en este triángulo rectángulo 1, 1, 1. sería 1, ¿sí o no? Entonces este señor acá vale 1 metro. Por lo tanto, ¿qué altura existe entre el punto B y el piso? 3 metros. 3 metros. Listo, ya está. A ver, entonces, ¿qué hacemos?
Ya, se supone que deberíamos hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué pide allá? Determine H. A ver, en el punto A se abandona una esfera lisa de tal forma que se desprende en B. Ya está. Si se desprende en B, que ya ahí la velocidad fue 0, entonces tenemos H. Entonces lo que podríamos nosotros hacer es lo siguiente, ¿no? Diríamos decir que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Entonces por acá diríamos nosotros lo siguiente, pero en el punto A no hay cinética, solo hay gravitatoria. Diríamos energía gravitatoria en el punto A es igual a la mecánica en B, pero en B tampoco hay cinética, implica entonces que acá también sería energía potencial gravitatoria en el punto B. ¿Sí o no? ¿Qué más? Porque no hay cinética en los dos puntos. ¿Ya qué más hacemos? Ya acá sería energía potencial gravitatoria sería la masa del cuerpo por la gravedad por la altura en el punto A, y este sería la masa del cuerpo por la altura en el punto B. Podríamos nosotros eliminar la masa por la gravedad en ambos casos, y quedaría que la altura es igual a la altura de B. ¿Cuánto es en la altura de B? 3 metros. 3 metros. Entonces la altura de A tiene que ser 3 metros. ¿Sí? 3 metros tiene que ser la altura en el punto A. Pero no hay alternativa. A ver, miremos bien por acá. En el punto A se abandona una esfera, listo, de tal forma que se desprende en B. Si el cuerpo se desprende en B es porque necesariamente en ese punto, ¿sí?, la velocidad se acabó, por eso se desprende, por eso se desprende que se cae. Entonces la velocidad inicial, velocidad final ahí es 0. Correcto, ahí se fue cayendo y se acabó la velocidad. Ya, listo. ¿Qué más? Creo que nada más. Ese es 1 metro. 2 metros, 1 metro, está bien, ahí está bien. Correcto. Vamos a corregir antes de decir que está mal las alternativas. A ver. Entonces la altura es 3, está bien. La altura es 3 metros. Claro. Se desprende en B. 3 metros la respuesta, porque quería trabajar con dinámica, pero no veo cómo trabajarlo con dinámica allí. 3 metros entonces es la respuesta de este problema. ¿Correcto? 3 metros la respuesta. La que sigue. Problema número 6. A ver, problema 6. Ven acá, dice. Problema 6 me dice lo siguiente. Desde el piso se lanza una esfera verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20. Determine la relación entre su energía cinética y su energía potencial gravitatoria respecto del piso al cabo de 1 segundo. Ya, a ver. Se supone que desde este punto se lanza el objeto. Ya. Según el problema, desde el piso se lanza hacia arriba con una velocidad
de 20 metros por segundo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Aquí es 20 metros por segundo. ¿Ya? 20 metros por segundo. Ahora, sigue por aquí. Dice, un segundo después del lanzamiento. Ya, un segundo después, ustedes saben por caída libre, cuando haya pasado un segundo, ¿qué velocidad tendrá? A ver, cuando haya pasado un segundo, ¿qué velocidad tendrá? A ver, por relación de caída libre, sabemos que si pasa un segundo, acá hay un segundo, según la regla, cada vez que pasa un segundo, cuando el cuerpo sube, aumenta o disminuye su velocidad. Disminuye tu velocidad. ¿Cuánto es su velocidad un segundo después de haber sido lanzado? ¿Cuánto es? Un segundo después. Si es que no nos equivocamos, un segundo después su velocidad final va a ser 10 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, en este instante, la energía cinética, ¿cuánto va a ser? La energía cinética será un medio de la masa por la velocidad final elevado al cuadrado. Entonces, la energía cinética será un medio de la masa, que no dice cuánto es, por la velocidad final, en este caso 10 elevado al cuadrado. Entonces la energía cinética es igual a un medio 10 al cuadrado de 100 entre 250. La energía cinética es 50 veces la masa, y no sabemos qué es. Ya, pero ¿qué más? Pero también pide ya la energía potencial gravitatoria. Se supone que el cuerpo, mientras va subiendo, va ganando altura, ¿o no? ¿Sí? Sí. Hay que averiguar qué altura subió en un segundo. Entonces, determinando la altura, podemos decir nosotros lo siguiente. Acá, determinando o hallando la altura, aplicando la caída libre, podríamos decir, ¿no?, que la altura es la suma de las dos velocidades, 20 más 10, dividido, según la fórmula, entre 2 y multiplicado por el tiempo, que en este caso es 1. ¿Cuánto es la altura? 20 más 2 es 30, entre 2, 15. 15 metros es la altura que este señor ha subido. Ahora, con esta altura hay que averiguar cuánto es su energía potencial gravitatoria. Entonces decimos, la energía potencial gravitatoria del móvil en este punto es masa gravedad por la altura. Entonces la energía potencial gravitatoria será masa por gravedad. No conozco la masa. Masa, gravedad por altura. Gravedad es 10, altura es 15. 10 por 15 es 150 veces la masa. ¿Ya? 150 veces la masa. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo allá determinar a nosotros es lo siguiente. ¿Qué está pidiendo allá? La relación entre la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Entonces, la relación entre ellos dos va a ser igual a ¿cuánto? A ver. Cinética entre potencial. Cinética es 50m, mientras que la gravitatoria es 150 veces m. Entonces, ¿cuánto es la relación entre ellos dos? Un tercio. Correcto. Entonces, la relación entre la energía potencial gravitatoria y la energía potencial cinética y gravitatoria es un tercio. ¿Correcto? Un tercio es la relación entre estos dos. Perfecto. Esa sería la respuesta. Siguiente. Séptimo. A ver, pregunta 7. Aquí está, séptimo.
A ver, dice, el dardo es lanzado tal como se indica. Si llega el blanco con una rapidez de 2, determine la rapidez con la que fue lanzada. Desprecie la resistencia del aire. Esta fue lanzada con una velocidad que no conocemos. Lo bueno de la energía que no necesitamos descomponer. ¿Con qué velocidad fue lanzada? Si el problema dice que cuando impacta, ¿ya? Si el problema dice que cuando este impacta, él impacta así, la velocidad final con que impactó es de ¿cuánto? La velocidad final con que impacta fue de 2 metros por segundo. Y como no hay resistencia del aire, ya diríamos lo siguiente. Diríamos así. Trabajaríamos diciendo que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces, en este caso diríamos, inicial sería en el punto, este es el punto A porque acá inicia, este sería el punto B porque aquí finaliza. Entonces, en el punto A, como este señor, si es que no me equivoco, este señor que está aquí va a simular como piso. Por lo tanto, en el punto A no hay gravitatoria, solo existe energía cinética en el punto A. Mientras que en el punto B sí hay velocidad y altura. Entonces sería cinética en B Cinética más la y energía potencial gravitatoria en el punto B. Entonces simplemente reemplazando sería cinética, un medio de la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado. Cinética en B, un medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Gravitatoria, masa gravedad por la altura en el punto B. Sigamos por acá. Ya, entonces acá nos va a permitir a nosotros eliminar las masas, ¿correcto? Acá nos permite a nosotros eliminar las masas. Ahí está, correcto. Y acá sería la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2. La velocidad en el punto B es 2, al cuadrado es 4, la mitad de 4 es 2, más gravedad en este caso es 10, pero la altura de B está en centímetros, sería 60 centímetros, que a metros vendría a ser 0,6. Entonces 10 por 0,6, si no me equivoco, es 6, más 2 es 8, por 2 es 16 al cuadrado. Entonces, ¿con qué velocidad sale del punto A? Con 4 metros por segundo. ¿Sí? Con 4 metros por segundo, ya sale ese señor de ese punto. ¿Ya? 4 metros por segundo es la velocidad con la que sale. ¿Qué? Habla bien. Sigamos por acá. Siguiente, y terminamos con esta, número 8. Ya, a ver, octava, terminamos con esta. Dice, un bloque de 4 kilogramos choca con el resorte, lo deforma 20 centímetros como máximo, esa palabra es clave, determina el módulo de la aceleración del bloque en ese instante. A ver, a ver. A ver, luego el bloque de 4 kilogramos choca con el resorte, lo deforma 20 centímetros como máximo,
determina el módulo de la aceleración del bloque en ese instante. Ya, pero cuando a mí me dice como máximo, me está indicando algo. ¿Qué me indica esta palabra? Que en algún momento de la deformación, ¿sí? Si el bloque se movía aquí, con 1 metro por segundo. Aquí está el bloque, avanzando con 1 metro por segundo. Listo. Pero después, en este punto de acá, es donde empieza a deformar el resorte. Pero él seguía viajando con 1 metro por segundo. Después, por acción de la deformación, el resorte se comprime. Y dice que se comprime 20 centímetros. Implica que si el resorte se empezó a comprimir a partir de este punto X y aquí se terminó de comprimir porque dice que como máximo que lo comprimes 20, ¿con qué velocidad está en este punto? En este punto la velocidad va a ser 0. ¿Sí? Correcto. Y la compresión es esta. Esto es lo que lo comprimió. ¿Sí? Que esto fue lo que lo comprimió. Que esto en elástica se llama la deformación. Si esto vale X. X vale 20 centímetros. Correcto. Y por acá tenemos que esto viene a ser la distancia del móvil. ¿Sí? La distancia del móvil. Listo. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Determinar la aceleración del bloque en ese instante. ¿En qué instante? En el instante que es deformado. A ver. La aceleración en ese instante. El bloque fue deformado. A ver aquí, ¿qué podemos hacer? No me da la constante del resorte, nunca la menciona. ¿Sí? Nunca la menciona. A ver, esa X vale 20, viene a ser los mismos centímetros de este señor. ¿Sí? La masa es 4. M vale 4. ¿Está bien? ¿Qué más hacemos aquí? A ver. No hay aceleración, no hay si aplicamos dinámica, fuerza es igual a masa por A. Si es que aplicamos dinámica. Si aplicamos dinámica, F es igual a M por A. ¿Sí? F es igual a M por A. En este caso, ¿fuerza qué? Fuerza elástica. ¿Sí o no? En este caso, fuerza elástica. ¿Y qué es la fuerza elástica? K por X, ¿no? K por X es igual a M por A. Listo. Ya. Pero K no conozco. ¿Sí? Pero K no la conozco. O si la menciona, no menciona nunca. K no la menciona. X sí conozco. A ver. No podemos decir suma de fuerza es igual a 0 porque no cumple. Ya. Acá no lo cumple. ¿Qué más tenemos? Sí. Distancia tengo, pero distancia es X. Distancia es X. ¿Qué más? Ah, ya. Ah, ya, pero sí podemos hacer lo siguiente. Miren, en este punto, en el punto X hay cinética, mientras que en el punto Y hay energía potencial elástica. Me podemos decir esto, que la energía potencial elástica es igual a la energía cinética. Y podemos decir que 1/2 de K por X al cuadrado es igual a 1/2 de la por la velocidad al cuadrado. Listo. Podemos eliminar 1/2 en ambos casos. Chao 1/2. K no la conozco, pero K por X es K por X, ¿o no?
y este es m por velocidad al cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Correcto? Ahora desarrollamos por acá. A ver, aquí, vamos a terminar acá. Dice por acá. Este K por X la voy a mantener. ¿Está bien? Este K por X la voy a mantener allí. K por X. Por X. ¿Pero quién es X? 20 centímetros. 20 centímetros es 0,2. ¿Está bien? La masa es 4. Por la velocidad en este punto es 1. Al cuadrado es 1. Desarrollamos. K por X es igual. 4 por 4 dividido entre 0,2. ¿Cuánto es K por X? A ver. 4 entre 0,2, ¿cuánto es? 4 dos décimos. ¿Cuánto sería? 20. Y acá por X 20. Entonces aquí es 20. ¿Sí o no? ¿Sí? Y como la masa es 2, aquí es por A. Entonces, ¿a cuánto vale? 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y esa es la respuesta. Perfecto. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Se agradece. Gracias a ustedes. Ya otra semana hablamos un poquito de... Vamos a hablar del tema del movimiento armónico simple, un tema muy bonito de lo que es la parte de física. ¿Correcto? Muy bien. Se agradece, jóvenes.